Estamos aquí en los estudios para hablar de la importancia de la presencia del personaje en sí y del bicentenario, del natalicio del coronel Francisco Bolognesi, y nos encontramos con el teniente Cristian Rodríguez Aldana. Él es historiador, además de militar, es historiador del ejército peruano, y con él vamos a hablar de varios aspectos de la vida justamente del coronel y patrono, además del ejército del Perú, Francisco Bolognesi, héroe nacional. Así es, tenga usted muy buenos días a todos los televidentes. Reciban el saludo del señor general de ejército, Luis Humberto Ramos Sume, comandante general del ejército. Vengo en representación de mi institución para poder hablar sobre este insigne hombre que con más de 60 años de edad se puso nuevamente el uniforme de la patria y fue a defender nuestro territorio nacional cuando muchos otros se encontraban fuera del país o simplemente decidieron, por la gran cantidad de dinero que tenían, irse a radicar a las ciudades más lujosas de Europa, ¿no? Correcto, él decidió quedarse, poner en riesgo su vida, la vida de sus, digamos, por decisión propia, estuvo por encima o puso por encima los intereses del Perú, por encima de su propia vida, la vida de sus hijos, la vida de su esposa, en fin, la vida de sus hermanos. Entiendo que combatió incluso con uno de sus hermanos. En fin, ¿cuál es el valor que tiene Francisco Bolognesi para el Perú y que debe trascender a través del tiempo a nuestros jóvenes, por ejemplo? Así es, cabe señalar de que Francisco Bolognesi nació un 4 de noviembre de 1816, cuando el Perú era virreinato, ¿no?, de España, y este señor se va a desenvolver de muchas formas. Tuvo un padre italiano que era violinista, violonchelista de la Catedral de Lima. No podemos afirmar con documentos que estuvo en el día de la proclamación de la independencia. Sin embargo, imagínese usted, ¿cómo no va a estar presente el director de coro con su hijo de 5 años y viviendo a 2 cuadras de la Plaza Mayor? Claro. Lo más probable es que haya estado ahí junto a su padre. Estuvo junto a Castilla también en muchas de sus campañas, pero sobre todo en la adultez se dedicó a criar a 2 de sus hijos que también fueron militares, ¿no?, Augusto y Enrique Bolognesi Medrano. Correcto. Sin embargo, él va a ser el defensor de la Plaza de Arica, y el 7 de junio de 1880 decide enfrentarse a un enemigo 8 veces superior. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente la historia militar estudia varios aspectos de cómo es que hay un ataque de fuerzas beligerantes contra las fuerzas que se defienden. Entonces, las fuerzas que atacaron Arica estaban aproximadamente en 7.000 hombres contra más de 1.000 que defendían la plaza. Pero ahí no se está teniendo en cuenta 2 factores, que es el bombardeo que se hace desde el mar hacia el Morro y la reserva que tienen los chilenos para que en caso alguno de sus batallones caigan heridos o muertos, porque recuerde usted que estaba minado el Morro. Entonces, en caso de que estallaran las minas y un gran contingente chileno cayera, iba una reserva a poder refrescar a ese batallón que estaba herido, muerto, etcétera. Correcto. Aquí justamente el gran valor está en la valentía, el coraje y el amor que tiene el coronel Bolognesi por el país. Digamos, entiendo yo que en una reunión previa con sus lugartenientes, ellos deciden ir con todo y morir, si es necesario, defendiendo a la patria, pero nunca rendirse. Así es un enunciado unánime donde todos responden que efectivamente no van a renunciar y todos que defenderán. Así es, ¿no? Defenderán hasta quemar el último cartucho. Cabe señalar que junto con él murieron otros valerosos hombres, Justo Arias Aragüez, More, Alfonso Ugarte, que es un personaje al que el ejército le rinde honores y que le tiene mucho aprecio. Dejando de lado si se tiró o no del caballo, cabe señalar que este personaje era un millonario, ¿no es cierto? Y este señor armó batallones de infantería con su propio peculio, con su propio dinero, los transportó y les dio que comer con su propio dinero. Y mientras muchos de sus compañeros y familiares se fueron a Europa, claro, él era el único que se quedó en el Perú mientras los otros se refugiaban, él decidió arriesgar su vida por la patria. Y yo puedo decir que tanto Bolognesi como Alfonso Ugarte, en el acto más sublime del heroísmo, dieron su vida en ese Morro, y es que ahora su legado está perenne en todos nosotros. ¿Por qué? Porque decir que todos tenemos deberes sagrados que cumplir es que todos, el zapatero, el carpintero, el militar, el marino, ¿no es cierto? El escolar, el ciudadano de a pie, todos tenemos deberes sagrados con la patria para hacer de este país
cada vez más grande, cada vez más próspero y que cada vez todos tengamos trabajo, todos seamos más prósperos, todos seamos felices. Ese es el legado de Francisco Bolognesi. Defendamos nuestras fronteras, protejamos nuestro país, defendamos nuestros recursos. La frase completa es, por párrafos, pero la que se recuerda es completa, Arica no se rinde. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esa es la frase que encarna el honor militar y amor por la patria por parte de Francisco Bolognesi, que se la dice al emisario chileno cuando este va a decirle ríndanse antes de iniciar la batalla, porque somos muchos más los chilenos que los peruanos. Así es, entonces. Y esa es la respuesta que le da Bolognesi. He ahí la respuesta, la dignidad nacional frente a lo que se estaba viviendo en el país. Francisco Bolognesi Cervantes es el héroe epónimo de esta batalla y de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, hay que recordar que el día de mañana se cumplen 200 años de su natalicio, desde el 4 de noviembre de 1816 al 4 de noviembre del 2016. A lo largo de todo este año se han hecho una serie de actividades. El Ejército del Perú ha repartido 42.000 libros de Bolognesi a nivel nacional para que todas las bibliotecas del Perú puedan tener en sus recintos un testimonio de lo que fue él, dónde nació, quiénes fueron sus hermanos, sus hijos, sus parientes, dónde peleó, si se dedicó realmente al comercio o no, por qué apoyó a Castilla, por qué después defiende la patria en Arica, mientras qué cosa hizo, a qué se dedicaron sus hijos. En realidad son una serie de detalles que vamos a complementar y que el ejército se ha encargado pues de contribuir con la educación nacional de esa forma. Además quisiera también mencionar de que nuestra institución tiene una campaña de valores que se llama Héroes Nacionales. Empezamos con Andrés Avelino Cáceres, ahora nos encontramos con Alfonso Ugarte por ser su bicentenario y próximamente estamos a difundir la imagen de Alfonso Ugarte Bernal, otro héroe de esta gloriosa batalla. Muy bien, bueno, Francisco Bolognesi, ayer se ha presentado en el BCR una moneda que se ha acuñado por el bicentenario de su natalicio, y esta moneda tiene una frase que supuestamente está dentro de la última carta que Francisco Bolognesi le escribe a su esposa y le dice: no pidas nada, es algo así, no la tengo ahorita exacta, pero algo así como: no pidas nada para que mi sacrificio no tenga precio. El congresista Víctor Andrés García Belaunde ha dicho que el BCR debería estar mejor informado porque esta es una carta apócrifa. Usted, como historiador, ¿qué sabe sobre esta carta? ¿Es o no es apócrifa? Bueno, como historiador y militar te puedo responder lo siguiente. El día de mañana se cumplen los 200 años de nuestro héroe epónimo y patrono de nuestro ejército. Sin embargo, primero celebremos al patrono, primero celebremos a nuestro héroe, primero establezcamos nuestros principios y después, en el ámbito de las ciencias sociales, debatamos sobre esto, comprobemos si es así o no, pero esto es posterior a ello, ¿no? Porque en el ámbito de las ciencias sociales y de la historia, usted sabe que los argumentos están proclives a ser debatidos. Pero de acuerdo a lo que usted ha estudiado, ¿qué podría decirnos? Bueno, ¿esta carta es o no apócrifa? Nosotros tenemos la carta. Tenemos la carta en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica. Cualquier ciudadano de a pie puede ir a visitarnos en la cuadra 1 de Cayoma y puede comprobar que la carta que nosotros tenemos es la de Francisco Bolognesi. ¿Ha sido comparada, digamos, las letras han sido comparadas, las de Francisco Bolognesi, en documentos oficiales con esta carta, y se puede decir de repente, no sé, de esa manera, no soy especialista, no sé cómo harán el trabajo, pero de alguna manera se puede comprobar que es de Francisco Bolognesi? Así es, nosotros contamos con la firma del coronel Francisco Bolognesi en más de un documento, contamos con su foja de servicio también. Sin embargo, como le acabo de repetir, eso está proclive a debate. Los argumentos pueden ser aceptados o rebatidos. Primero, nosotros pensemos en el sacrificio, pensemos en el legado de nuestro héroe. Posteriormente, debatamos, escribamos artículos, vayamos a un set de televisión y hay que debatir y conversar al respecto. Muy bien, muchas gracias. En este caso, al teniente Cristian Rodríguez Aldana, historiador, además de militar, historiador del Ejército del Perú, que celebra mañana. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Francisco
en la hora suprema, antorcha que siempre inflamó los corazones peruanos de patriotismo y valor. Tu sangre es la huella indeleble que tu heroísmo dejó, como la herencia sagrada de singular devoción. Coronel Francisco Bolognesi, trozo de patria que se fue hacia el altar de la gloria, canción y espada del deber. Y coronel Francisco Bolognesi, siempre por siempre vivirá junto a tus bravos titanes, allá en Arica, en nuestra historia y en los confines de la eternidad. Francisco Bolognesi, por siempre se oirá en la aridez del morro, tu voz vibrante, no hay rendición de todos tus amores, elegiste el mejor de entrega sin medida y por la patria morir con honor. Fuiste en la hora suprema, antorcha que siempre inflamó los corazones peruanos de patriotismo y valor. Tu sangre es la huella indeleble que tu heroísmo dejó, como la herencia sagrada de singular devoción. Coronel Francisco Bolognesi, trozo de patria que se fue hacia el altar de la gloria, canción y espada